Buenas tardes, licenciada. Sigue sin escucharse, solo se escucha un ruidito al fondo. Jóvenes, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Helmut Baides y en esta ocasión voy a estar apoyando a la licenciada Miriam Hernández mientras logra arreglar la situación del audio. ¿Todos me escuchan? Sí, licenciado, buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Mucho gusto. Sí, licenciado, se lo escucha. Buenas tardes. Excelente. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Helmut Baides y voy a estar asistiendo a la licenciada Miriam Hernández en este día especial que tiene problemas con el audio. Entonces vamos a arrancar con el contenido. Solo sáquenme una duda de qué ciclo académico son ustedes. Sexto semestre. Sexto ciclo, excelente. Bueno, Karen, para usted, ¿qué significa derecho agrario? O alguien que ayude a la compañera, ¿qué es derecho agrario? La opinión que ustedes consideren, porfa. Claro que sí, licenciado. Creo que el derecho agrario, como su palabra lo dice, va, el derecho que tiene toda persona en cuestión de a lo que se refiere al ámbito de agricultura, ganadería y cualquier índole que se dedique a esas ocupaciones. Gracias, Daniel. Así es. El derecho agrario nosotros lo podemos entonces definir como la rama del derecho que estudia y regula todo lo que se relacione con la economía y las ciencias sociales, las cuales surgen en distintos entornos que nos ayudan o se involucran en el proceso de la producción agropecuaria. Otros colegas podrán definirlo un poco más técnico, en la cual podrían establecer como normas jurídicas y legales que aplican en el caso de la explotación agropecuaria de los suelos. Todo esto es una definición básica general a lo que es el derecho agrario. Sin embargo, el derecho agrario, al igual como el derecho al trabajo, es algo relativamente nuevo, que es parte de las ciencias sociales. Y al fin, como decía Daniel, tiene la finalidad de establecer los estudios necesarios para poder garantizar, en este caso, a la sociedad guatemalteca, el derecho agrario y ambiental. Esto con la finalidad de tener un enfoque social en lo que es la distribución de las tierras y sobre todo para la producción que es fundamental en Guatemala, ya que nosotros somos un país netamente agrícolas. Esto tiene la mística de poder ayudar a la producción interna bruta de una manera equitativa, de tal efecto que no podamos nosotros decir que no podamos producir debido a la adquisición que pasa en otras instancias, tal como nos pasa
en la costa, que es netamente agrícola, pero dedicado a la producción de la caña de azúcar, o lo que está pasando en el área norte, en que la producción se está tirando más a las fincas de producir o el sembrar para obtener el aceite de la palma africana. El derecho agrario, por esta razón, se ha tipificado como una ciencia social, ya que tiene la especial enfoque a que nosotros podamos administrar de manera productiva todo lo que es el entorno agropecuario en nuestra sociedad guatemalteca. Y esto no es algo nuevo. Esto viene ya desde años, pero no debemos de olvidar que esto como derecho es relativamente nueva. Sin embargo, es una situación que se vive desde los orígenes del hombre, la adecuada distribución de las tierras para la producción, tal como lo muestran en la gráfica, ¿verdad? Esto viene desde tiempos muy atrás, en que ha habido la necesidad de dar una adecuada distribución y se ha manejado tanto en referencias bibliográficas, tal como tenemos en pantalla, así también, si ustedes lo pueden ver, es algo que se ha comentado de manera indirecta en la propia Biblia, ¿verdad? De cualquier índole religioso, donde hablan sobre la asignación de las tierras para producir. Esta evolución se ha ido marcando día tras día para poder coordinar de mejor manera la productividad en las sociedades actuales, en las cuales se dividen y conforman el mundo. En este caso particular de nuestro estado de Guatemala, es algo que se viene trabajándose. Lamentablemente pocas políticas públicas no son muy certeras en poder tener una distribución adecuada para poder garantizar este derecho, ya que es parte de nuestras ciencias sociales y por ende es parte también de nuestros derechos humanos para poder forjar un futuro adecuado con el debido aprovechamiento de las tierras en nuestro territorio nacional. ¿Algún comentario respecto a esto? Como decía ahí, no soy muy partidario de ver series, pero como dice Eugenio Derbez, pregunten. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Algo muy importante que nosotros tenemos que tener, jóvenes, es que nosotros como país, y así como muchos otros países no tan desarrollados, podemos establecer que el derecho agrario, como aquellos perfiles con que actualmente se cuentan, que advienen a la vida social como producto de una lucha en la cual participa como elemento activo y como un elemento negativo, ya que ciertos intereses latifundistas, criollos y forancos vienen, influyen en nuestro proceso y se miran. Acababa de mencionar lo que pasa en el área norte con la palma africana y lo que pasa en el área sur con la siembra de caña. ¿Cómo creen ustedes que pueden nosotros producir, si somos un país en desarrollo y netamente agrícola, producir todos aquellos productos agrícolas para hacer a Guatemala un país productivo? Entonces, esto es lo que involucra en sí el derecho agrario como ciencia, la cual tiene a cargo de poder establecer
todas las políticas necesarias y hacer una adecuada distribución de las tierras para las actividades pecuarias, las cuales se vienen y son parte fundamental de nuestro Producto Interno Bruto. Esta es la importancia de nuestro derecho agrario. Claro, tenemos que tomar en cuenta que realmente el derecho agrario suele ser fruto de una política agrícola, ¿ok? Mucho ojo, el derecho agrario suele ser fruto de una de una política agrícola específica en una nación determinada. Debe congeniarse intereses a menudo de poder disminuir conflictos con el entorno del medio ambiente, con las necesidades de producción agrícola y sobre todo con las necesidades sociales. Les pregunto, con nuestras actuales políticas agrarias, ¿ustedes creen que la migración que vivimos obedece a ello? Buenas tardes, licenciado. Un gusto Sí, buenas saludarlo. tardes. Gracias. Pues creería que sí, la verdad que la migración actual sí puede ser efecto de eso porque está concentrado toda esa parte en un solo pequeño poder y no le da a la demás gente la oportunidad de crecer, ¿verdad? Entonces, definitivamente está ligado a eso, ¿verdad? Por supuesto, dado como dice aquí los elementos que participan de manera activa y negativa en el derecho agrario. Tenemos en pantalla que en el elemento activo las fuerzas productivas, el campo, instrumentos, campesinos y trabajadores. Ustedes me van a decir, mire, esto no tiene nada que ver, pero ustedes mismos son estudiantes ahora universitarios y futuros profesionales. Les pregunto, las principales carreras que ustedes tienen son bachilleres, peritos contadores, maestros y secretarias. ¿Hay alguna variación de otro tipo de carrera de profesionalización en Guatemala? Y hablemos solo de la era democrática, desde 1986 a la fecha. No lo hay. Entonces, si nosotros queremos avalar nuestro derecho agrario, pero si realmente no tenemos nosotros un proceso educativo óptimo, que siquiera lo básico, no sacan ni siquiera tercero primaria, los campesinos podrán sumar, podrán restar, podrán analizar, no. En este elemento activo nuestra fuerza productiva se disminuye. ¿Por qué? Porque no tienen la conceptualización necesaria para ser productivos. Y si a esto lo amarramos a las pocas políticas públicas en referencia para aplicar el derecho agrario, vamos en una decadencia terrible. Y tal como mencionó Marco Antonio, la migración interna y externa se da porque estamos en una sociedad, y no solo aquí, en cualquier parte del mundo, en que para poder sobrevivir necesitamos de la adquisición monetaria para poder hacer ese intercambio y poder así cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, dentro del elemento activo, las fuerzas productivas, no, a pesar de que es fundamental de una manera activa para el derecho agrario, nosotros en nuestra sociedad guatemalteca no lo tenemos y es por muchos factores. Y ya les hablé uno, por la educación. Dos, la salud, ¿verdad? Nuestro estado de Guatemala no nos puede garantizar hasta el día de hoy, tal como reza el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Mientras no puedan el Estado de Guatemala garantizarlo, esta fuerza productiva no se da. ¿Y qué es lo que pasa? Miren ustedes, es bien difícil. Si ustedes se van a Quetzaltenango, la gente
prefiere empeñar, hipotecar u ofrecer o mira qué hace, prefieren endeudarse con 125,000 quetzales y con eso pagarle al coyote y migrar. Pero ¿qué pasa? No hay una política agraria bien establecida de una manera integral en que se pueda tener una fuerza productiva óptima. ¿Qué es lo que está pasando acá en Guatemala? Porque ahora en Guatemala, en la metrópolis, tenemos que manejar ya el concepto del área rural urbana. ¿Qué es lo que está pasando? En vez de hacer más productivo, Licenciado, perdone, apagó su micrófono. puchica, se me apagó solito y no me moví. Pues ahora sí me copian. Sí, licenciado, gracias. Gracias, Pamela. Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestra ciudad de Guatemala? ¿Qué es lo que pasa en nuestra querida Guatemala, ciudad de Guatemala? En vez de crear un proyecto de desarrollo agropecuario, espacio vacío, proyecto habitacional. Algo tan práctico, el agua. No sé si ustedes han escuchado la noticia a nivel internacional. En Uruguay están, si no tienen una medida de control del agua potable, se van a quedar sin ese vital líquido. Es parte de nuestro proceso de una buena distribución agrícola, viene integrado, viene amarrado. Si esto nosotros no sabemos establecer políticas en defensa de una adecuada distribución agraria, vienen todo tipo de caos en que nosotros vamos a estar sumergidos y vamos a tener que sufrir muchas consecuencias o tal vez vamos a empezar a ver cómo sufren y nuestras descendencias son los que más han sufrido. Miren ahorita el gran hoyo que se hizo en la carretera que va hacia la costa sur, son debido también a estas faltas de políticas. No hay una concientización en la cual se definan políticas bien claras y establecidas en beneficio del medio ambiente, en beneficio del sistema agrícola nacional. Por eso la fuerza, los elementos activos para hacer una buena aplicación del derecho agrario, pues tenemos las fuerzas productivas, una adecuada distribución del campo, tener los instrumentos necesarios, obviamente los campesinos y trabajadores, pero estos campesinos y trabajadores que son parte de la fuerza productiva no pueden desarrollar su trabajo agropecuario debido a que no hay condiciones que le favorezcan y tengan que buscar mejor la migración interna, yéndose a los proyectos habitacionales en las áreas rurales urbanas o migrando especialmente al país de Estados Unidos para buscar nuevas alternativas. Pero miren lo interesante, la mayoría, y los que son de Quetzaltenango no me dejarán mentir, la gente de San Juan Ostuncalco se van, migran, ¿y qué van a trabajar? En agricultura. Van a trabajar, ustedes han escuchado las visas de trabajo de Canadá, ¿en qué van nuestros connacionales? A trabajar en agricultura o en algún aspecto agropecuario. ¿Por qué? Porque ya estos países han entendido que el derecho agrario es fundamental y es necesario optimizarlo para poder tener un adecuado desarrollo, en este caso de mantenerse como países desarrollados. Ahora bien, dentro de los elementos negativos, tenemos los intereses latifundistas, los criollos y foráneos. Es lo que cuando tuve a bien de iniciar mi presentación, miren ustedes, es increíble. Escuintla, soy nato de Escuintla. A mí me da esa risa escuchar la canción Escuintla o escuchar esta oración, Escuintla, la ciudad de las golondrinas, porque ya no lo hay. Todo es netamente, sí, agrícola,
pero a un solo producto, caña de azúcar. Y si voy al área norte, Petén, la parte baja de Petén, la parte de arriba de Cobán y Che, es la siembra de la palma africana. ¿Cómo van matando nuestro desarrollo agropecuario por productos específicos? ¿Pero por qué? Porque ya viene la figura de los terratenientes, de los criollos que han abarcado como propietarios de grandes extensiones de tierra y van obviamente aprovechando el desarrollo agropecuario, entre comillas, de productos específicos. ¿Qué pasa? En este caso, matan la efectividad y productividad de la tierra y no dejan desarrollar a campesinos con otros productos. ¿Por qué? Porque ellos vienen y los acaparan. Esto es por la falta de políticas públicas en materia agraria. Por esto es fundamental como ciencia social este estudio del derecho que relativamente es nuevo y viene con este enfoque de poder materializar proyectos de enfoque social para poder ayudar al desarrollo agropecuario en nuestro país. Todo esto es con base, tal como está en la presentación también, la voluntad política de gobierno. Miren ustedes, esto es un tema muy fundamental y muy interesante y voy a hacer una analogía que se abarca siempre al derecho agrario. Fíjense ustedes que los papicultores producen, les voy a poner en cantidad de vehículos que no tengo ahorita en mente, pero producen 30 camionadas de papa. Pero ¿dónde las venden? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Tenemos un tratado de comercio internacional con El Salvador, pero viene El Salvador, solo acepta a los papicultores 5 camiones. Cuando uno investiga, mire, ¿qué es lo que pasa realmente? Los árbitros de comercio no son los adecuados. ¿Por qué? Porque la normativa para normar árbitros de comercio es a dedo. El ministro de Economía, a dedo, puede nombrar al árbitro. Pero si este árbitro, por decir algo, es un ingeniero industrial, ¿qué conocimiento va a tener de derecho internacional para poder venir y garantizar las operaciones comerciales? Entonces, esto es voluntad política. Si no existe la voluntad política, no se puede dar. Algo que va de la mano con el derecho agrario, ustedes lo habrán escuchado, es la ley de aguas. Ha estado un proyecto de iniciativa de ley de aguas en el Congreso y no la aprueban. ¿Por qué? Porque esto afecta, regreso a los elementos negativos, a los criollos que tienen acaparado el agua de Guatemala. Y ustedes no me dejarán mentir, los que conocen el proceso de transformación de la caña de azúcar en azúcar, son miles y miles de litros que ellos consumen. Dejan ríos secos. ¿O qué es lo que pasó en Cobán con el río San Simón, si no estoy mal? Desapareció el río porque algún finquero de más arriba necesitaba el agua y lo desvió. Eso es parte del derecho agrario. Por eso es que se contempla como ciencia social. Así es, todos los ríos han sido desviados. Miren usted, miren algo tan práctico. Vienen los gobiernos municipales y autorizan proyectos residenciales, pero no hay alguien capacitado para separar las aguas pluviales versus las aguas residuales. Miren ustedes qué estupidez, pero ahí vamos todos a comprar, ¿no? Miren ustedes, pero ni plantas de tratamiento de desechos sólidos tienen, y eso es tan práctico.
Y esto es parte, aunque no crean, es del derecho agrario, pues, ¿verdad? Entonces, miren, hemos estado contaminando el lago de Amatitlán por la negligencia y la falta de voluntad política, porque no tenemos, y nosotros como guatemaltecos también nos acomodamos, y hemos llegado a un punto, bueno, ¿qué se puede hacer? Echarle, pero la realidad, miren ustedes, ¿para qué chingados hoy actualmente tenemos el manto acuático, el tercer manto acuático más grande a nivel mundial? Ya está contaminado. Otro aspecto, ustedes todos peleamos por tener un vehículo y más peleamos cuando vamos a hacerle el servicio, pero no miramos en ese taller, en esa aceitera, qué hacen con esos desechos de hidrocarburos. Eso es bien delicado y muy complicado y es parte de derecho agrario. No hay política, si es parte de la voluntad política del gobierno. Adelante, Marco Antonio. Sí, sin contar que cada proyecto habitacional de estos residenciales que se han vuelto muy de moda, porque me imagino por lógica del dinero, ¿verdad? Cada quien va perforando los pozos a su gusto porque supuestamente están en el terreno y todo el manto acuático está siendo explotado sin un control, ¿verdad? Entonces, como Así usted es. decía de Uruguay, dentro de eso mismo, pues lógicamente va a ser un poco tiempo en el que también nosotros empezaremos a sufrir de agua, precisamente por no aprovechar incluso toda esa agua de lluvia que cae y no saberla acaparar correctamente, ¿verdad? Otro aspecto, miren ustedes, todos escuchamos deslave en Alta Verapaz, se desbordó un río X en Huehuetenango. Todos los años nos pasa lo mismo. No sé si ustedes ya llevan esa estadística. Todos los años nos pasa lo mismo. No hay voluntad política de poner, tenemos una Conred que no sirve para nada, ¿verdad? Y lo peor, como dice Marco Antonio, no tenemos la capacidad de almacenar el agua, ¿verdad? No tenemos esa capacidad, es la falta de voluntad política y las faltas políticas que hay en términos de protección al ambiente y sobre todo al derecho agrario y ambiental. Esa es una situación que viene y nos va causando muchos problemas. Y mientras no exista esa voluntad política, no vamos a salir de un país subdesarrollado y vamos a tener que buscar otras alternativas para sobrevivir. Miren ustedes, es bien ilógico, hoy en las noticias, en Canal 3, en esa noticia Canal 3, nos establecen que los connacionales en este año han aportado 11,000 millones de dólares. Casi un presupuesto de la nación. Pero miren ustedes algo tan sencillo, no hay ni una pinche política migratoria que pueda canalizar esa inversión que hacen los connacionales en mandar las remesas para buscar el desarrollo. Algo práctico, vayan a Sololá, ustedes miran en los cerros unas hermosas casas, pero no tienen sistema de drenaje. ¿Ya? No tienen energía eléctrica. Si ustedes van al área sur, al puerto San José, a las aldeas de ahí, miren ustedes, es lamentable, todavía tienen el uso de sanitarios ciegos. Y estamos en siglo XXI. Mientras no haya interés, no se puede fomentar. Sabemos que hay un monopolio del pollo, pero no hay una política de desarrollo pecuario familiar para que la gente pobre pueda criarse, pueda dedicarse a la crianza del pollo y crear el famoso pollo amarillo. Es decir, todo eso es por falta de la aplicación adecuada del derecho agrario y ambiental. Falta políticas, faltan nuestras políticas bien claras y establecidas. Y esto nos viene a afectar porque nos viene a tener un estancamiento espantoso
y salir de esto, no vamos a poder. Miren, vienen las próximas elecciones, pero no tenemos políticas claras de nuestros dos únicos candidatos de cómo buscar el desarrollo, porque además de tener voluntad política, tenemos que ir contra los elementos negativos para que haya un entendimiento de que tienen que soltar algo, porque si no nos van a ahorcar. Es bien complejo. Cualquiera que llegue o cualquiera de nuestros actuales presidentes que han llegado en este periodo democrático han tenido que luchar con esto y es bien difícil. Pero la clave de esto es definir políticas claras con base a la voluntad política del gobierno para poder ejercer una adecuada administración pública enfocada al desarrollo agropecuario. Ahí abarca todo. Esto es necesario. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. Entonces, el derecho siempre va a tener, este derecho agrario, siempre va a haber un inconveniente o lo van a ver nuestros observadores o los involucrados en este proceso, va a determinar inconvenientes económicos e inconvenientes sociales. En los inconvenientes económicos, pues se va a tener que medir los medios empleados por los hombres para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral. ¿En dónde lo miran estos jóvenes? Guatemala tiene un gran potencial en áreas turísticas, pero mientras nosotros no podamos definir políticas claras en protección al ambiente, estas áreas turísticas cada vez se van a deteriorar. No va a haber un procedimiento de autosuficiencia para poderse proteger. Les voy a poner algo muy práctico. La autopista Palín-Escuintla, pasando las segundas garitas, yendo hacia la costa, ustedes pueden ver que los fines de semana se llenan de gente y aprovechan a darse su chapuzón en ese río. Creo que es el río Colorado, si no estoy mal. Miren ustedes, primero cerraron la administración de la autopista y no establecieron una regulación para hacerlo. ¿Dónde creen ustedes que va la basura que consumen, que hacen por la alimentación los visitantes? ¿Dónde creen ustedes que obviamente los que comen tienen que hacer sus necesidades fisiológicas? ¿Dónde la hacen? ¿Ya? Entonces no hay nada establecido. O lo que un tiktokero, creo que ese es el término, habló sobre el cerro Miralinda. Ahí, no vengan porque aquí esto está embrujado. Miren ustedes qué nivel de torpeza. No hay políticas públicas que se establezcan bien y esto van a ser problemas agrarios en el entorno económico, porque no tenemos una estructura para que nosotros como seres humanos, como guatemaltecos, podamos aprovechar los recursos naturales, los recursos de poder determinar el progreso cultural. ¿Por qué? Porque faltan este tipo de políticas para definirlo. Y así también el derecho agrario nos va a tipificar problemas en el entorno social. ¿Por qué? Porque va a abarcar todo lo concerniente a la sociedad en sus muy diversos significados. Por ejemplo, los socios relativo a una compañía mercantil, relación de los trabajadores, herencias, patrimonios, sociedad, seguros.
Yo esto lo abarco más a la situación entre nosotros. Adelante, Diana. Gracias, licenciado, por cederme un ratito la palabra. Sí, con lo que usted decía, lo de las regulaciones a los espacios turísticos y a este río, y viera que es bien interesante que a mí me da risa ahorita que han estado haciéndole publicidad a uno de los partidos políticos, bueno, mala publicidad en decir que la Agenda 2030, la Agenda 2030, pero en realidad no la han investigado, porque yo tomé un curso sobre los ODS, que son la Agenda 2030, y significa que ahí hay objetivos de desarrollo sostenible incluso para el sector turístico, para el sector peatonal. Entonces, si como sociedad no nos interesa en realidad cuidar nuestros espacios, si nos unimos a esta agenda que es mundial, porque es mundial y es algo legal también, también se podría ayudar al país a que en UAT exigirle que vea estos espacios turísticos. Esa era mi intervención. No, sí, gracias, Diana, y tiene toda la razón. Conozco la agenda. El único inconveniente que miro de la agenda es que establece los objetivos que se desean alcanzar, pero no establece los métodos de cómo hacerlo. Pero la mejor manera de hacerlo es a través de nuestra propia legislación. Es decir, nosotros tenemos que tener una legislación clara y puntual para poder establecer todas estas políticas de protección ambiental y por ende aplicar la terminología del derecho agrario y ambiental. Esa es la situación y tiene toda la razón, Diana. Debemos de ser muy sensatos en que estamos viviendo una situación extrema en la que si no cuidamos nuestros recursos naturales, vamos a perder nuestro patrimonio que nos caracteriza y vamos a irnos a un barranco que no vamos a poder sobresalir y nos vamos a tener que ahogar. La realidad es que hoy por hoy nos urge tener bien definidas políticas públicas canalizadas al derecho agrario y ambiental. Sin esto, vamos a un caos total. Todos los recursos turísticos pueden ser bien explotados, pero sobre todo deben de ser muy bien cuidados para que no caiga en ningún tipo de decadencia y esto nos provoque daños irreversibles que no podamos sobresalir porque debemos de tener la conciencia clara que somos un país netamente agrícola y que estamos en desarrollo. ¿Algún otro comentario? No, Lick, solamente. La verdad que muy acertada su ponencia de hoy. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietudes? ¿Deseos no cumplidos? Hasta ahí no llego, que no soy psicólogo, ¿eh? pero ahí vamos. Ok. Así también pues vamos a tener situaciones de problemas en el entorno político, tal como lo hablábamos, y en lo político. Miren ustedes, en el legislativo. Ustedes como ya futuros profesionales y expertos en materia de leyes, pues nuestro estado se conforma por 3 órganos, ¿verdad? Entre ellos está el órgano legislativo. Nuestra peor situación es que nuestra propia constitución no establece un requisito académico para aquellos que vamos a llamar padres de la nación o los dignatarios. Esto es una situación bien compleja que se debe tener conciencia porque hay que definir bien, saber qué es lo que realmente ellos van a aprobar, ¿verdad? Porque como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, por supuesto, pero no es así, hay que tratar de hacer las leyes que realmente se aplican. Y a esto viene en mi mente, ahorita no me recuerdo el número de la normativa, que por cierto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales otorgó prórroga de 18 meses más, ¿verdad? Miren ustedes, nuestras autoridades, en este caso no el legislativo, sino que fue el ejecutivo, crean normativas
jurídicas, pero no están bien definidas, bien establecidas. Fíjense que ustedes que para eso, que es parte del derecho agrario, vienen el trato de los vertederos, y de los vertederos, hagamos ingeniería inversa, viene el trato, en los vertederos se ganan la vida los guajeros. Desde los guajeros vienen los camiones recolectores y están los que recolectan la basura, pero no establecer política clara de cómo va a ser el manejo de estos desechos sólidos, pues uno como usuario que tiene la obligación de acomodar la basura, pues cómo lo vamos a hacer si tampoco hay reglas claras para poderlo enfocar. Entonces, hay situaciones que son bien complejas, o tal como les explicaba sobre los desechos de los aceites de motor, los derivados, de los hidrocarburos, cómo los tenemos que manejar. Lamentablemente no hay una conciencia adecuada de nuestros legisladores de hacer las cosas bien para poder hacer normas jurídicas que se cumplan. Pongo un ejemplo un poquito fuera del contexto, pero se los pongo. Crearon la ley de túmulos y les pregunto, ¿esa ley se cumple? Pues que miren ustedes, yo vi un disque en condominio, pero son 4 cuadras, pero hay como 40 túmulos. No las cumplen. Entonces tenemos que crear leyes objetivas y priorizar que vayan canalizados a la protección agraria y ambiental, tal como lo dice Diana. A pesar de todo, y alguien que hable, pues Guatemala ha ratificado varios convenios y pues entre los convenios también ha aceptado algunas situaciones de una agenda que tanto que se habla el día de hoy no lo menciono por cuestión política, pero miren ustedes, al final la realidad es que tenemos que enfocarnos a poder buscar el desarrollo adecuado para poder tener un clima en nuestro ambiente adecuado para sobrevivir y no caer en situaciones negativas, como está el caso de Uruguay, o como pasó, no recuerdo, un país de África que tuvieron que amarrarse los gachpos para no perder el vital líquido del agua potable. Entonces tenemos que tomar muchas medidas, y tal como dice Marcos, es cierto, nosotros compramos un terreno, pero no somos dueños del manto acuático. Entonces tiene que existir una ley que regule, pero una ley que sea objetiva y que sea aplicada para todos, no para solo nosotros. No logro leer, permítanme ustedes. Me hicieron una pregunta, pero ya no lo vi, disculpen. Ya no miro, solo toco. Es lo mejor, son mentiras, jóvenes. Pues sí, entonces tenemos que tener esa visión. Buenas tardes, licenciado. Lo que está preguntando el compañero Víctor es qué es HashPost. Digo, lo que dijo licenciado, no sé a qué se refería. Es una palabra colonial, disculpen que digo de no ser, de ser despilfarradores de lo que tenemos. Geshpos, dije. Hay que amarrar unos geshpos. Es decir, tenemos que ser, es un léxico que se utiliza en mi querida Escuintla para decir, miren muchachos, tenemos que ser muy estrictos en el consumo de X, Y o Z. ¿Ya? ¿Sí está claro? Apretar la tripa es otro, correcto. Eso es Geshpos. Ok, ahí estamos. ¿Alguna otra duda? Ya le copiamos, Lick, ya le copiamos. Ya, muy bien. Eso está bueno. Como dirían, hay otro cuate, QAP. ¿Cómo se escribe, Lick? Geshpos. Así como lo escucha, ¿Sí? Geshpos es una palabra común que se utiliza en Escuintla para decir apretar las tripas, como dice. Ay, qué bonito. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Bueno, para no tener el descontrol, ¿a qué horas termina el curso? Tenemos todavía
6:50 me dijeron. Excelente. Al considerar el derecho agrario como una ciencia social, esta se relaciona con otros derechos. ¿Con qué derecho consideran ustedes que se puede tener una relación el derecho agrario? Ya lo puso la compañera, especialmente con el derecho constitucional. El derecho constitucional marca postulados y principios generales tendientes a resolver el problema social agrario. La función del Estado, regularmente contenidas en las constituciones escritas, contemplan toda una gama de atribuciones y deberes que a este incumbe cumplir, y entre ellos se encuentra en forma general una justa y apropiada explotación de las tierras y el desarrollo agropecuario del país. Mucho ojo, una justa y apropiada explotación de la tierra y el desarrollo agropecuario del país. ¿Esto se cumple, señores? Creo que no se cumple nada en eso. No se cumplen. No, Entonces, nosotros tenemos que, y especialmente ustedes, que van a ser la próxima generación, tienen que hacer ver esta situación. Tal como lo dice Ricardo, la palma africana, o como lo mencioné en la costa sur, la caña de azúcar. Es como un caso reciente, Lick, por lo menos que afectó mucho a los caficultores. Yo trabajo en el campo más que todo, ¿va? ¿Sí? Sinceramente, esa enfermedad de la roya, yo me Sí. acuerdo que estaba en un lugar en el campo, ¿va? Un cafetal, cuando pasaron unas avionetas arrojando ahí sí que un humo, ¿va? Como tipo fertilizante. Y Ajá. uno con su ignorancia no se carecía de esos conocimientos, y posteriormente entró esa enfermedad de la mentada roya, la que vino a matar todos los cafetales desde ese entonces, el 2009 creo que fue eso. Claro, así es. Y algo muy importante lo que dice Daniel, va a ser un poquito duro ahorita lo que le voy a decir, pero por ejemplo, los cafetaleros gozan de fideicomiso, pero los demás agricultores no lo tienen. Entonces, las políticas públicas enfocadas para apoyar la adecuada explotación de la tierra y el desarrollo agropecuario no es con una misma vara para todos. Entonces, eso es lo que tienen que analizar nuestras autoridades en el Ejecutivo, analizar los padres de la nación para poder hacer las reformas adecuadas, las enmiendas que consideren o nuevos proyectos de ley que vayan canalizados para todos de una manera igualitaria. A esto es lo que se refiere. ¿Sí? Buenas tardes, licenciada. Y lo más importante, que sean letrados. Lo que pasa es de que los que están legislando, la verdad, solo van por dinero. Esa es, Sí, eso es lo de realmente. ese es realmente el problema. Ese es el problema. Así es que son muy pocos los que sí son letrados, y más que letrados. Aprendí a alguien que es maestra y me decía, miren, mijo, ser alfabeta no es aquella persona que solo sabe leer y leer y escribir. Ser alfabeta es aquella persona que también sabe analizar. Y si no analiza, aunque sepa leer y escribir, sigue siendo analfabeta. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Que tienen que saber analizar qué es lo que están aprobando y qué es lo que no deben de aprobar, ¿verdad? Y sobre todo no olvidarse que estos dignatarios de la nación son electos por el pueblo y tienen que enfocarse al desarrollo social, cosa que no pasa, tal como dice Jennifer, y muchas cosas no pasan debido a que no cumplen ni siquiera con la condicionante de saber leer y escribir. Y esto es otra situación, tal como dice Nelson, aunque sea letrado no significa que no sean corruptos.
Mire, todo depende, porque recuerden que también el que calla otorga, ¿va? Igual manera, el ser corrupto es aquella persona que mira y no dice nada, ¿verdad? Que hay otras situaciones, pero esos son otros 5 pesos, ¿verdad? Que habría que analizarlos, pero vamos a que el Estado de Guatemala debe de garantizar la apropiada explotación de la tierra y el desarrollo agropecuario. Por tal razón, el derecho agrario se relaciona mucho con el derecho constitucional. Fundamentalmente también se relaciona con el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho de trabajo y el derecho administrativo. En cuanto al derecho civil, dice Félix Castillo Mía, que aquí copié un extracto, dice que ha expresado que la propiedad agraria, los contratos agrarios, la reforma agraria y el aprovechamiento de aguas, que entre otras materias constituyen objeto de estudio del derecho agrario, han tenido su origen en el derecho civil. Voy a volver a leer. Según lo que escribió Félix Castillo Mía, dice que con el derecho civil ha expresado que la propiedad agraria, los contratos agrarios, la reforma agraria y el aprovechamiento de aguas, que entre otras materias constituyen objeto de estudio del derecho agrario, han tenido sus orígenes en el derecho civil. ¿Alguna duda ahí? Si no hay duda, vamos a ver la relación del derecho agrario con el derecho mercantil. De los autores, siempre Félix Castillo y Dieta hacen notar que la actividad agraria es netamente distinta de la comercial e industrial, y por ello normalmente se encuentran sujetas al derecho civil y no al derecho comercial. Voy a repetir. Hacen notar que la actividad agraria se encuentra sujeta, voy a volver a repetir, disculpen. Hacen notar que la actividad agraria es netamente distinta de la comercial e industrial, y por ello normalmente se encuentran sujetas al derecho civil y no al derecho comercial. No obstante, los autores establecen notar que la agricultura tiende a asumir caracteres que le avecinan a ciertos aspectos industriales y comerciales. Asientan estos tratadistas que la agricultura y la ganadería precisan recurrir al crédito que gravita no sobre la responsabilidad personal del solicitante como única garantía, sino sobre los productos que explotan. Ok. Ejemplo de esto, los que van a Chimaltenango miran lo que es las siembras de frangüesa. Estas personas que se involucran en el proceso de siembra han creado empresas mercantiles para buscar créditos y así fortalecer la producción. La mayoría de estos productos son comercializados a nivel internacional. Por eso es que se contempla el derecho agrario, se relaciona con el derecho mercantil, debido a que hay ciertos agricultores que han aprovechado este mecanismo para buscar fuentes de apalancamiento. Y una de las formas es de la creación de empresas mercantiles, otros es la creación de cooperativa, trabajar en un formato de cooperativa para buscar estos financiamientos en el sector privado, es decir, a través de la banca nacional, para poder obtener créditos a corto, mediano y largo plazo y así poder fortalecer sus operaciones agrarias a efecto de producir más o mejorar la calidad del producto
En este caso, mi experiencia es que lo he visto de las frangüesas para comercializarlo fuera de las fronteras de Guatemala. Por eso es que el derecho agrario se relaciona con el derecho mercantil. Así también el derecho agrario se relaciona con el derecho del trabajo. Esto es por la cantidad de personas que se involucran en el proceso. Debemos garantizar, al igual que el derecho laboral es relativamente nueva junto con el derecho mercantil. Y tal como lo establece nuestra Constitución, debemos de garantizar el Estado tiene la tutelidad del trabajo acá en todo nuestro territorio nacional, a efecto de poder blindar al trabajador. Al menos esa es la buena intención de la Constitución, ¿verdad ustedes? Ya que en la práctica ya es otro rollo. Así también, este derecho agrario se relaciona con el derecho administrativo, la cual el análisis de la norma del derecho agrario se desprende que la mayor parte de ellas son de naturaleza administrativa. Las más relevantes instituciones legales que conforman el derecho agrario son de naturaleza administrativa. Por tal razón, se relacionan con el derecho administrativo. El derecho agrario, tal como está en nuestra presentación, define que tiene relaciones muy firmes con el derecho administrativo y por ello no le son ajenos sus principios teóricos y doctrinarios, ni menos aún la legislación administrativa que de algún modo se vincula con la economía y la vida agraria del país. Entonces, resumiendo, el derecho agrario tiene relación, pregunta de examen, con el derecho administrativo, con el derecho de trabajo, con el derecho mercantil, con el derecho civil y con el derecho constitucional. Así también, el derecho agrario tiene relación con ciencias económicas y sociales, ¿como cuáles? Con la economía, Las ciencias sociales. así, la relación con las ciencias económicas y sociales. Y podemos mencionar puntualmente relación con la economía. Ejemplo, lo que les había mencionado al inicio de casi intermedio de la clase, la relación directa que tiene, en este caso en Guatemala, el Ministerio de Economía, en poder determinar políticas económicas claras y precisas para la comercialización de nuestros productos producidos en tierra nacional. Así también se relaciona con la sociología. En la cual el autor Lucio Mendieta establece: el derecho es un producto social, se deriva de las relaciones sociales y por lo mismo el legislador y el jurista deben conocer a fondo las especulaciones sociológicas para no apartarse al dictar leyes o al interpretarlas, aplicarlas y estudiarlas de la realidad social. Por eso es que el derecho agrario se relaciona con la sociología. También el derecho agrario se relaciona con la historia. ¿Por qué creen que se relacionan con la historia, jóvenes? Ya lo puso la compañera. Básicamente es para comprender una determinada problemática agraria y sus posibles y más acertadas soluciones para que ésta tenga un efecto positivo. Esto me viene a la mente que existía, si estoy mal, ustedes me corrigen,
Muy bien, José Adolfo, acabar con la reforma agraria, acabar justamente al tema. No sé si ustedes recuerdan que existía el INTA. El INTA, no recuerdo qué significaban estas palabras, pero era el ente que empezó a hacer la distribución de las tierras de nuestra querida Guatemala. Adelante, Sandra. Sí, Sandra, levantó la mano. Sí, es el Instituto Nacional de Transformación Agraria en su Ahí está. momento. Cabal, este pinche instituto hizo la distribución y pues entre ellos benefició a muchos campesinos. Miremos el lado bueno. Sin embargo, con la sociología, ¿va? ¿Qué pasa? Pues muchos campesinos tenían la cultura y lo tienen actualmente de bebidas energizantes, pero alcoholizadas. Muchos de estos campesinos de las tierras que les fueron otorgadas, ellos mismos las vendieron. Y las vendieron porque tampoco tenían la capacidad, entramos a sociología, no tenían la capacidad visionaria como microempresario para mantener sus tierras. Y muchos de estos campesinos, y creo que fue en el gobierno de Vinicio Cerezo, muchos de estos campesinos lo que hicieron fue venderlos. Si una parcela costaba, por decir algo, en ese entonces 30,000 quetzales, ellos los vendieron en 1,000 quetzales. Parte de la historia, como dijo el compañero, y parte del ámbito sociológico, que tampoco se hizo un estudio para medir qué podría haber afectado en esta distribución de tierras. Por esto es que van fundamentado y relacionado con la historia. Si hoy por hoy reactivaran el instituto, la probabilidad que suceda lo mismo es bastante alta, porque de 1986 a la fecha actual de 2023 no ha variado mucho en la tendencia general de la población indígena y la población ladina, ¿verdad? En los hábitos que le han inculcado, pues. Entonces, estos son factores que se deben de tener en cuenta, se deben de analizar y por tal razón se relacionan con la sociología, con la economía y con la historia, que son parte de las relaciones con las ciencias económicas y sociales. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Si todo está claro, nítido. Cualquier duda me preguntan, no crean que este curso es bastante difícil y es bastante complejo. Se tiene que relacionar con muchos otros derechos y otras áreas de investigación. Bueno, ya teniendo claro con qué derechos se relacionan y con qué otros elementos también se relacionan el derecho agrario, esta nos da las principales características. Las características del derecho agrario son: es realista y objetivo. La primera característica. Sí, adelante, Arabela. Arabela Pacheco, adelante. El link se me activó por equivocación, perdón. Ah, bueno, está bien. Bueno, antes de continuar, voy a poner aquí a ver lo que puso nuestra compañera, que las disciplinas y técnicas auxiliares y periciales con que se relacionan. Resulta indudable cabal la correspondencia que existe entre el derecho agrario y otras disciplinas no jurídicas, que de por sí constituyen verdaderos auxiliares para el estudio de los fenómenos que se dan en las zonas rurales. Por ejemplo, la estadística. Y en Guatemala, ¿quién es el ente encargado de llevar toda esta estadística, jóvenes? El INE. Exactamente, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Con qué otras se relacionaría el derecho agrario?
Buenas noches, con el Sí, registro adelante. de información catastral. Exacto. ¿Por qué razón, David? Básicamente el catastro se dedica al estudio de del posicionamiento de las tierras y pues en muchos casos también han habido muchos errores, ya que eh, a los poseedores se les dan planos y se les acredita como poseedores y ellos consideran que ya son propietarios y quieren hacer movimientos registrales. Pues en donde trabajo tenemos cerca de 10,000 predios en esa situación y créame que es bastante complicado, específicamente porque el registro de información catastral no aclara la diferencia entre posesión y propiedad, ¿verdad? Exacto. Igual como puso la compañera, no me vi el nombre, también con el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Y ahí volvemos a caer al Código Civil, porque ahí también establece los lineamientos para poder registrar una propiedad y especialmente, no me recuerdo el artículo, en la cual que si no hay alguien que pueda especializado para poder establecer las medidas, el abogado y notario lo puede dar fe y establecer, que para mí eso es muy delicado porque yo puedo justificar que no encuentro a un técnico especialista, a un ingeniero agrónomo, a un ingeniero también con el INAT, muy bien, a un ingeniero en agronomía, a un ingeniero civil. Entonces, si no lo encuentro, el propio abogado puede establecer las medidas, que eso es totalmente peligroso para el registro de la misma propiedad en el registro general, valga la redundancia, de la propiedad. Por eso es que se relacionan y aquí es donde abarcamos los datos topográficos en ingeniero civil, la agronomía, en ingeniero en agronomía, ¿verdad? La estadística que es en la INE. Por esto es que se relacionan y por tal razón las características del derecho agrario son que es realista y objetiva, que el derecho agrario es democrático, el derecho agrario es de naturaleza económico-social, el derecho agrario es tutelar del trabajador campesino, el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Y aquí mucho ojo, el campesino puede ser indígena y puede ser ladino. Y esto me recuerda a un buen amigo que acaba de ascender a juez de primera instancia, donde el capacitador o el que daba la inducción les hizo que hicieran un ensayo justamente sobre el derecho agrario, pero vino este señor y lo enfocó únicamente al campesino indígena. Pero el campesino, y tuvo bien el amigo que hoy por hoy ya es juez de primera instancia, tuvo bien a definir que el problema no solo, o el enfoque del derecho agrario no solo es para el campesino indígena, sino también el campesino ladino. Tienen exactamente los mismos derechos. De que en nuestra historia se enfoque relativamente al indígena, especialmente por la guerra interna, eso no quiere decir que el campesino ladino haya sufrido lo mismo. Y ellos hacen exactamente el mismo trabajo que el indígena. Campesino es campesino. Muy bien, compañeros, no sé si hay alguna otra duda. Si no hay otra duda, para mí ha sido un verdadero placer. Mil disculpas. Hubiera preparado mejor mi clase, pero fue una situación de apoyo a la compañera. Hemos cubierto lo que ella tuvo a bien de encomendarme y no sé si en estos 8 minutos hay alguna duda para poderlo aclarar. Y si no hay dudas, pues no tengo más que agradecerle, ¿verdad? Espero que haya hecho bien mi trabajo y que ustedes hayan quedado satisfechos. Y cualquier situación, estamos a sus respectivas órdenes. Adelante, Angie. Buenas noches, licenciado. No solamente agradecerles por su ponencia, estuvo excelente y muchísimas gracias por el aporte del día de hoy. Gracias, Angie. Sí, Vivi.
Vivi Hernández. Gracias, José. Gracias, Luis Fernando. Muy agradecido, Karen. Excelente cátedra, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien, gracias. Entonces, feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. También. Gracias por Feliz noche, licenciado. Muy bien, a la orden. Buen